En Chihuahua se ha entendido el mensaje. En ese espíritu se inscribe el evento de este día. ¿Qué hacer con el abstencionismo? No es una pregunta exclusiva, creo yo, de los organismos electorales de nuestro país. No puede ni debe ser exclusiva. Decía hace un rato mi querido amigo Jacinto Falla que hacemos historia. Tal vez no aspiramos a tanto, pero sí aspiramos a hacer algo, porque la caída en las votaciones es estrepitosa, por lo menos en Chihuahua. Basta señalar que en el año 92 votó un 64-65% del padrón electoral de Chihuahua en aquella elección de gobernador. En el 98, en la siguiente, votó el 57% y en la de 2004 votó el 45%. La caída es libre y estamos hablando de que en las intermedias de 2007 tuvimos una participación de 37.5%. La verdad, esto es preocupante, tenemos que hacer algo y ese es el empeño. Juntar sus esfuerzos, hacer la sinergia y juntos agarrar al toro por los cuernos y ponernos a chambear. Son sin duda preocupantes estos datos. Al interior del estado nuestro nivel de abstencionismo no es uniforme, ya que mientras municipios rurales de baja concentración poblacional encabezan los mejores porcentajes de participación estatal, es el municipio de Ciudad Juárez, donde estamos, el que tiene el mayor porcentaje de población, el más alto dinamismo económico, y la participación electoral fue de solo 27.9%. Otra vez la paradoja, en donde habiendo mayor desarrollo, tenemos menor participación electoral. El abstencionismo, como nos comenta ahora el licenciado Fernando Herrera, a propósito de lo que pasa en el vecino del norte, donde un grado de desarrollo industrial y económico pues se corresponde con una baja participación política, creo que podemos demostrar también con números que, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, la mayor participación política se corresponde con aquellos estratos sociales donde hay mayor desarrollo económico y social, y paradójicamente el abstencionismo se concentra en aquellas áreas de mayor depreciación económica, donde hay mayor pobreza y menor desarrollo social. El abstencionismo puede representar, desde mi punto de vista, distintas formas de disenso. Que lo primero que hay que distinguir es el abstencionismo en sentido estricto, es decir, la voluntad consciente de no asistir y acudir a las urnas, estando calificado para ello, de la voluntad manifiesta para anular el voto. También el abstencionismo se debe diferenciar de aquellos casos en los que el elector se ve enfrentado a obstáculos técnicos y estructurales que imposibilitan la votación, como el caso en el que de quien se encuentra en el extranjero, temporal o permanentemente, los que cambian su domicilio y no regularizan a tiempo esta situación en el padrón, o los que simplemente han perdido el documento que les posibilita el voto. En estos casos, las personas no se abstienen en una decisión consciente de no manifestar su voto. En otros casos, una inadecuada ubicación de las casillas, condiciones naturales o meteorológicas, o simplemente el estado de salud del votante hacen que el resultado sea el mismo, la abstención, aunque su intención no haya sido dejar de participar. En Chile, que cuenta con el voto obligatorio, el índice de abstencionismo ha estado por debajo del 10% en 2 de las 3 pasadas elecciones. En Paraguay, que también cuenta con una sanción por no votar, en 2003 el índice de abstencionismo fue casi del 36%, lo cual demuestra que una respuesta coactiva no es una garantía de que el abstencionismo se elimina. Que el número de las personas que se abstienen de votar es distinto del número de las que se abstienen consciente y racionalmente. Aquí estaríamos frente a la hipótesis de un ciudadano con una cultura política muy refinada que no encuentran en el mercado político electoral pues una oferta que les convenza. Las causas del abstencionismo varían desde carácter estructural, económico, de elección, hasta de cultura política. Y por eso creo que no puede hablarse de una teoría general del abstencionismo, porque las diferentes causas, la tipología de abstencionismos que podemos construir, reclamarían soluciones específicas y muy diferentes. Y tercero y último, no comparto de ninguna manera la idea de que la coerción puede ser un método para abatir el abstencionismo. El ejercicio del voto debe ser en función de la convicción de quien está calificado para ello,
de que su voluntad es fundamental para decidir el destino de los asuntos públicos de su comunidad y no el miedo de hacerse acreedor a una sanción. En los institutos, consejos electorales y uno que todavía se llama comisión, que es Nuevo León, tenemos una obligación de ver qué hacemos para mejorar los niveles de participación ciudadana. Pero tenemos el triste papel del árbitro. Y yo me imagino, no conozco mucho de fútbol, y sé que el famoso árbitro Piero de la Colina, que fue famoso en el mundo, el anuncio de un partido sería: ¿va a arbitrar de la Colina? Si los dos equipos que van a la competencia son malos, el estadio está vacío, aunque tengan el mejor árbitro del mundo. Pero también creo que el fortalecimiento de los árbitros electorales es razón esencial para fomentar la participación ciudadana, y que en medida en que se haga esfuerzos por desacreditar a los árbitros electorales, se va a provocar un mayor desencanto y una mayor falta de credibilidad en las elecciones. En el Estado de México, la mayor participación se da en las zonas más marginadas. Se da en la zona Mazahua y en la zona Otomí. Quiere decir que hay mucho espíritu cívico en la zona Mazahua, mucho espíritu cívico en la zona Otomí, o mucho control político de los caciques indígenas de esas zonas, en donde la gente es presionada a votar. Y entonces nos sentimos muy orgullosos de que en el municipio de Santo Tomás de Dos Plátanos vote el 80%, o en Zacazonapan estamos a punto de llegar al 90% y nos colocamos a la altura de los daneses. Y en cambio, en otros lados nos encontramos con algunas participaciones bajas. Bueno, primero que todo quiero felicitar a Fernando Herrera. Realmente lo conocemos, es un hombre muy entrón, muy valiente, y yo sí creo que esta reunión sea histórica, porque jamás, yo no recuerdo, pues mi memoria no me traiciona, no recuerdo que jamás un instituto electoral en ninguna parte del país haya convocado organismos tan importantes para un tema de estos. El abstenerse es una elección, y es una de las más poderosas elecciones que puede tener el ciudadano, la de no participar. De hecho, en la vida toda elección implica una renuncia. Elegimos algo y a la vez estamos aniquilando otro espacio de convivencia o de acción. Una plática que tuve con el gobernador de Chihuahua, Manuel Bernardo Aguirre, y me dice: fíjate, Jacinto, que un presidente de la República me invitó a desayunar, y le dice: don Manuel, usted que es un sabio de la política, deme un consejo para cómo gobernar México. Y bueno, me permite hablarle con toda franqueza, señor presidente, háblele con toda la franqueza. Y bueno, la pregunta está mal planteada, ¿no? Usted me está preguntando cómo gobernar México, pero México no es México, México tiene 32 Méxicos. Dice, cada México es distinto. El México del Distrito Federal es un México totalmente diferente al de Chihuahua. El México de Sonora tiene la mejor agricultura del mundo por el Valle Imperial, y está a 2000 años, por no decir 2000 años luz, a 2000 años de la agricultura de Oaxaca, ¿no? Y el México de Monterrey en nada se parece al México de Chiapas, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que aquí lo importante de este tipo de reflexiones es que entendamos con toda claridad, para el caso de México, que no es lo mismo el abstencionismo de México al abstencionismo de Holanda, al abstencionismo de Francia o al de Argentina. Son países diferentes. Yo voy a dejarte ya muy pronto la palabra. Simplemente en esta primera ronda quiero dejar muy clara la idea de que el abstencionismo no tiene naturaleza, tiene historia. Y al tener historia, tenemos que seguirle las huellas a esa historia.